Buenas tardes, damas y caballeros. El 23 de septiembre de 2025, Trump habló en la Organización de las Naciones Unidas. Nunca antes había sucedido algo así en la historia de la Organización de las Naciones Unidas. Donald J. Trump le explicó a la Organización de las Naciones Unidas que son unos ladrones, que no hacen nada y que en general no está claro para qué existen. La Organización de las Naciones Unidas nunca había visto algo así antes. A la tribuna subió un hombre llano, joven, corpulento, de cabello amarillo y dijo: nadie los necesita, Organización de las Naciones Unidas, no brindan ninguna ayuda, solo generan muchos gastos y además son un circo. Las escaleras eléctricas no funcionan, el teleprompter se apaga, yo puedo hablar sin él y hasta mejor. No me voy a limitar por lo que es políticamente correcto. Hace 6 años, dijo Trump, yo estaba en esta tribuna dando un discurso sobre lo que la Organización de las Naciones Unidas puede hacer por la paz mundial. Han pasado 6 años y las cosas siguen igual. Señores, continuó, señores, les estoy transmitiendo el sentido de lo que Trump le dijo a la Organización de las Naciones Unidas. Él fue más elegante, pero lo dispersó a lo largo de todo su discurso. Duró como 55 minutos, si no me equivoco. Eso es. Pero yo lo junté todo. Bueno, ahora les voy a contar, por así decirlo, el sentido general. Uno tras otro, lo que él contaba, lo que él decía. Eso fue lo que dije. Trump ayudó a resolver varios conflictos sin recurrir a la vía militar. Mientras yo no estaba en la Casa Blanca, la Organización de las Naciones Unidas permitió 2 grandes guerras sangrientas. Regresé y separé a los que peleaban en la esquina. Nunca recibí una oferta de ayuda de nadie en la Organización de las Naciones Unidas, ni siquiera para algo pequeño. Expliquen qué es exactamente lo que hacen ustedes, Organización de las Naciones Unidas. ¿A qué se dedican si ni siquiera intentan hacer aquello para lo que fueron creados? Cuando regresé a la Casa Blanca, continuó Trump y comencé las reformas. Muchos de ustedes decían que yo estaba llevando a mi país y al mundo entero a una crisis. En mi opinión, la inflación en Estados Unidos se detuvo, la migración masiva se frenó, cesaron las guerras de baja intensidad y los inversionistas traen dinero a nuestro país. Muchas empresas construyen fábricas aquí. Si esto es una crisis, entonces estamos completamente a favor del NIBO. Desde que llegué a la oficina oval de Trump, empresas y gobiernos extranjeros han invertido 17 billones en nuestra economía. Creo que debo darme una palmada en la espalda y decir: Trump, bien hecho. ¿Qué opinan? ¿Quién ha traído al menos 1 billón a su país? Subtítulos Dima Torzok. ¿Saben por qué lo logré? Porque redujimos los impuestos, eliminamos cientos, si no es que miles, de restricciones, quitamos cientos, si no es que miles, de limitaciones para los negocios, creando un ambiente para el desarrollo de la producción. En nuestro país ahora hay un clima favorable para el desarrollo de la producción y los trabajadores también se benefician de esto. No es a costa de los trabajadores, allá sí sobre sus espaldas, aquí no. En primer lugar, tienen trabajos bien remunerados y tendrán muchos más. En segundo lugar, sus salarios están aumentando. En parte, por cierto, porque prohibí reemplazar a nuestros trabajadores tanto con ilegales como con especialistas traídos de la India y China mediante engaños. Subtítulos hechos por TAC. Una nota de mi parte, damas y caballeros, ya no está hablando Trump. Cuando contratan a un programador indio por $75,000, él está feliz, pero al mismo tiempo despiden al estadounidense que ganaba $150,000 y lo reemplazan con el indio. Dicen que no hay quien haga ese trabajo en Estados Unidos, pero todos sabemos que mienten. ¿Qué pasa con la empresa? Bueno, paga menos, ¿no? Y ahora veamos, como decía Bastiat, veamos lo que se ve y luego veamos lo que no se ve. Lo que no se ve, lo siguiente. Entonces, primero, la persona a la que despidieron empieza a depender de los programas del gobierno. Empieza a depender. Luego sumamos a su familia ahí, porque perdieron $150,000 al año de ingresos. Entonces empezamos a pagar todo lo relacionado con su atención médica, les damos cupones de alimentos.
Pagamos también la educación, porque esa persona ya no aporta nada al fondo. Antes sí aportaba, pagaba la educación de sus hijos, ahora ya no paga la educación y así sucesivamente. O sea, lo que intento decir es que tal vez esa empresa sí ganó algo. Sí, aunque no estoy 100% seguro, bueno, digamos que ganó algo. Pero nosotros, como país, perdimos. Ellos engañaron la ley, violaron la ley, después de eso ganaron y nosotros perdimos. O sea, nos robaron, ¿verdad? Continuación. Trump detiene esto, eso es lo primero. Ahora, cuando un ilegal, digamos, un ilegal está limpiando algo, cavando algo, cuidando el jardín, y digamos, los estadounidenses pagaron 25 o 30 dólares por eso, pero el ilegal pagará 12, 15, o sea, la mitad. ¿Serían felices así? Ustedes pagan menos, pero ahora el estadounidense que antes recibía 25 dólares se queda desempleado. Continuación. Y le pagan 12 por hora al inmigrante ilegal, más al menos otros 12 por hora al ciudadano que está desempleado. Entonces, el efecto es el siguiente. Por la misma cantidad, o tal vez más, obtienes a un inmigrante ilegal que no habla inglés y posiblemente no conoce las reglas, no sabe nada, en absoluto no sabe nada. Sí, así es. Y luego él, que no sabe nada, trae a toda su familia. Como trabaja puede permitírselo rentando un solo cuarto para 8 personas. Pero Trump va a detener eso. Le dije a Trump, quiero agradecer a San Salvador por proporcionar cárceles para los ilegales criminales. Y a ustedes, que siguen dejando entrar a millones de ilegales extranjeros. Eso es en Europa. Están matando sus países, su gente, su cultura. Si no les da lástima, sigan así. Muy pronto los cambios serán irreversibles. Cambiando de tema, todo el mundo decía que Trump estaba destruyendo la OTAN, pero a mí me parece que Trump la fortaleció. Entonces, ¿qué dijo Trump? En vez de aportar el 1 o 2% de su Producto Interno Bruto, que no entiendo cómo podía ser suficiente para la defensa de sus países, claramente no era suficiente. Y como lo demostró la guerra en Ucrania, claramente no era suficiente. Ahora, por mi culpa, todos los países deben dedicar 5% de su presupuesto a las Fuerzas Armadas. No de inmediato, no en este mismo instante, sino gradualmente, para sus propios ejércitos, para su propia defensa. En 2 o 3 años, la OTAN será de nuevo una fuerza importante mundialmente. Entonces, ¿lo destruí, lo fortalecí o lo resucité?, preguntó Trump. En mi opinión, lo resucité antes de que yo llegara, dijo Trump. Muchos países imponían altos aranceles a productos de Estados Unidos, mientras que aquí importábamos los suyos sin aranceles, permitiéndoles desarrollarse. Como resultado, los ciudadanos de Estados Unidos pagaban impuestos más altos, y pagaban tanto por la protección de los países de la OTAN como por el derecho de esos países a comerciar con nosotros. Se acabó. Se han firmado acuerdos mucho más justos con la Unión Europea, con Gran Bretaña, con Japón, con Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, Filipinas y Malasia. No recuerdo lo demás. Por mi parte diré que todos estos son países que rodean a China, que se han pasado al bando de los tiburones y cocodrilos capitalistas. El comercio en este sistema nuestro, donde se firmarán los acuerdos, será justo para todos y no para algunos sí y para otros no. En enero, dijo Trump, empecé a trabajar en el establecimiento de la paz en el planeta. Periódicos y televisión decían que yo creía ser Dios. Resultó que no hace falta ser Dios, basta con ser presidente de Estados Unidos y tener voluntad. Camboya y Tailandia, la guerra se detuvo. Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, ahí murieron 6 millones de personas. Se detuvo. Pakistán e India ya habían empezado a dispararse entre sí, se detuvieron. No sé qué pasará después. Ahora se detuvieron Egipto y Etiopía, se detuvieron Armenia y Azerbaiyán, se detuvieron. ¿Cuántas personas sobrevivieron sin mutilaciones ni pérdida de familiares o amigos por el hecho de que Trump llegó a la Casa Blanca? Él dijo, intento detener las guerras, pero siempre escucho que hago algo malo, que algo no está bien. Esta guerra. Y Donald Trump dijo de nuevo, chicos, miren, si yo fuera presidente, entonces no los habrían engañado a ustedes ni a mí. No habría esta guerra, no habría estos muertos.
Piensen, 1 millón de madres, piensen si Donald Trump estuviera en ese momento en la Casa Blanca, si no lo hubieran engañado, ¿por qué estarían tan felices? Entonces, ¿sus hijos e hijas estarían vivos y sanos? ¿Quién más en la historia de la humanidad ha hecho algo parecido? Que Donald Trump logró reunir a enemigos acérrimos en los puntos azules del planeta para la paz. Donald Trump dijo, soy el presidente de Estados Unidos, pero por alguna razón intento salvar la vida de ciudadanos de otros países, mientras sus presidentes y primeros ministros buscan matar a más ciudadanos propios. En mi opinión es una propuesta maravillosa y me gustó mucho. Totalmente cierto, buscan matar a muchos de sus compatriotas. ¿Por qué? Y solo Dios sabe por qué. ¿Y él? Dijo Trump con tanto potencial y total impotencia. Continuación, damas y caballeros, hace muchos años que yo no les... Trump decía que las palabras vacías, aunque sean dulces, no le traerán nada a nadie, ni paz, ni igualdad, ni felicidad. Continuación, solo hechos, continuación, hechos. Déjenme darles un ejemplo, por cierto, déjenme darles un ejemplo. Y de inmediato recordé que Donald Trump en realidad dio un ejemplo. Él contaba que cuando era desarrollador, antes de ser presidente, propuso reconstruir el edificio de la Organización de las Naciones Unidas, porque de eso ya se hablaba desde hace mucho tiempo. Y dijo 500 millones de dólares, trajo todos los planos completos y firmó una garantía de que ni un solo centavo, ni un dólar, ni una libra esterlina extra. No lo sé, no lo aceptará. ¿Va a dejarlo así por 500 millones? Bueno, empezó a salir adelante, no sé por qué. Alguien más, por así decirlo, ganó, y no la Organización de las Naciones Unidas, ese contrato. Y firmaron un contrato por 2.000 millones, o sea, 4 veces más de lo que Trump quería. Por la garantía y sin garantía. 2.000 millones y sin garantía alguna. Ya han gastado hasta hoy 4.000 millones de nuestro dinero. Principalmente porque nosotros, los estadounidenses y los europeos, financiamos a la Organización de las Naciones Unidas. 4 veces más. 4 veces más, son 2.000 millones, aquí son 8, ¿cierto? Sí, 4 millones por 500 serán 8, es 8 veces más de lo que Trump daba con garantía. Y además de eso llegó Trump. De repente la escalera eléctrica no funciona y hay que subir a pie. Va a dar un discurso, pero le avisan que el teleprompter se descompuso. Todo lo impresiona, incluso rompió el teleprompter. Bueno, gracias a Dios que no es Biden allá. Nadie que no pueda hablar puede decir algo si no está escrito. Por eso Trump, en lugar de los 15 minutos que tenía, habló casi 55 minutos. Así que ahora... ¿a dónde? Es claro que él hizo algo con esos 3.5 mil millones porque si se podía con 500 millones, no es el único que sabe construir casas. Muchos también saben hacerlo. También quieren ganar dinero y recibir una comisión, es decir, obtener 500 millones más y devolver 3.000 millones como comisión. Cuando Trump preguntó a dónde fue ese dinero, le dijeron, la Organización de las Naciones Unidas funciona así y no se puede hacer nada al respecto. Entonces Trump dijo, quiero expresar mi opinión negativa sobre la idea de construir en territorio israelí. De mi parte, las decisiones de la Liga sobre 1923, el mandato a Israel, al Estado judío, le asignaron un territorio. Pues bien, en ese territorio, y Europa está ahí, los otros 142 estados, creo, planean crear otro Estado árabe. Eso no detendrá, sino que intensificará la guerra o reavivará las guerras en Medio Oriente. El problema debe resolverse, como dijo Trump, y no con consignas vacías. Dije que Trump intentó resolver la guerra en Ucrania. Pensé que tenía una buena relación y entendimiento con Putin y que detener la guerra no sería difícil. Resultó que de ambos lados me esperaban sorpresas. Él no quiso contar cuáles eran esas sorpresas. Pero esta guerra desmitificó el mundo sobre el poderoso ejército ruso. Editor, y luego Trump dice, me pregunté, ¿quién financia esta guerra? E inmediatamente encontré la respuesta, China e India, China, India. Al recibir petróleo y gas baratos, Rusia se ve obligada a venderlos más baratos para que los compren. Están dispuestos a dar a Rusia recursos por esto, a matar ucranianos, tantos como puedan matar ucranianos.
Es decir, unos mueren y otros, disculpa, se aprovechan de eso. Es curioso que Europa, conociendo esto, comprara productos rusos mediante intermediarios y no directamente. No les compraremos directamente, pero sí de forma indirecta. O sea, ellos al comprar productos petroleros rusos a través de intermediarios, financiaron la guerra desde ambos lados, dando por cierto sumas más o menos iguales a Rusia y a Ucrania. O sea, actuaron como verdaderos amigos de Zelensky y de los demás ucranianos. Al mismo tiempo, Europa decía que esta guerra era contra nosotros y que Ucrania los defendía a ellos y a nuestra civilización de los bárbaros, pero les daba recursos para que la guerra continuara. Maravilloso, somos América, dijo Trump, estamos listos para imponer sanciones que realmente afecten a Rusia. Esta masacre se detendrá, pero solo si Europa da el primer paso. Si Europa demuestra que realmente está lista para detener a Rusia, entonces estaremos juntos. Trump mencionó la necesidad de detener experimentos con armas biológicas. Dijo que uno de ellos, llamado COVID, costó la vida a 1 millón de personas. Y la necesidad de proteger sus países de la invasión de millones de personas de otras culturas. En Alemania, por ejemplo, el 50% de los presos en las cárceles son migrantes. En Austria, el 53%, aunque los migrantes son menos del 10% de la población, pero en las cárceles el 53% de los presos son migrantes. En nuestro país, en América, fueron liberados, o mejor dicho, permitieron la entrada. Luego liberaron a 300,000 niños no acompañados, no padres, no adultos. Simplemente llegaron 300,000 niños. Hay niños desde los 5 años, tal vez hasta los 17, todos ellos cuentan como niños. Los dejaron entrar a Estados Unidos y se los entregaron a alguien. No se puede dejar salir solo a un menor, es decir, a un joven o niño pequeño. Se requiere que alguien firme y se responsabilice. 300,000 niños se fueron a algún lado, se los llevaron, desaparecieron y nadie sabe quién firmó por ellos. Aunque debían presentar todos los documentos. O sea, los funcionarios simplemente, ya sea por dinero o para deshacerse de ellos, entregaban a los niños al primero que llegaba. Y por eso ahora los encontramos, ya sea como esclavos en plantaciones o como esclavos sexuales en burdeles. A muchos no los encontraremos, ya hace mucho que no están vivos. Otro tema que tocó Trump fue el calentamiento global, la energía verde, la catástrofe mundial por el calentamiento. Y de todo esto tiene la culpa el ser humano. Sí, el ser humano es el culpable. Nos han engañado durante años, como dijo Trump. Mintieron, manipularon los resultados de las investigaciones. Por alguna razón, en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña no se puede extraer petróleo, pero en Venezuela y Rusia sí se puede. Al parecer, todos compartimos la misma atmósfera. ¿Quién financia el movimiento verde en todo el mundo para que nadie compita con quienes extraen petróleo y gas? Ahora, pregúntenselo ustedes mismos. Preguntas si ustedes, señores europeos, no se detienen con la migración y el programa verde. Adiós Europa, adiós viejo mundo. Aquí está Trump, como ya dije, en lugar de los 15 minutos que era el reglamento, habló durante 56 minutos sin leer. Editor de subtítulos, contando lo que realmente quería decir. Bueno, digamos así al mundo, digamos así, sí. Probablemente deba decepcionarlos, damas y caballeros. Es probable que el mundo no haya escuchado. Reciben demasiado los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas año D. Sobornos funcionarios de la Unión Europea. De otro modo, no lo cambiarían todo por euros. Entonces cambian en las plantas eléctricas, cambian el carbón y todo lo demás por gas ruso para que el gas suba de precio. Sí, así es. Demasiados políticos en todo el mundo se vuelven ricos mágicamente muy rápido. Y de repente... En realidad tuvimos suerte, damas y caballeros. Estados Unidos se está alejando de los estafadores patéticos hacia un camino que será el renacimiento de la gran América libre. Creo que para la primavera de 2026 la economía, los salarios, la bolsa y todo eso van a despegar. Y el partido del sentido común. Nosotros obtendremos la mayoría absoluta en ambas cámaras y podremos llevar a cabo las reformas necesarias para salir de las garras del socialismo.
Así es. Bueno, eso es todo, damas y caballeros. Fue un discurso impresionante desde mi punto de vista. Estoy seguro de que ya están lloviendo críticas diciendo que Trump se estaba jactando, que Trump estaba mintiendo. Encuentran algunos errores, equivocaciones, 27 o 123 mentiras, falsedades que él dijo. Y eso es todo. Vamos a pensar por nosotros mismos y no por aquellos a quienes no les importamos en absoluto. Adiós.